Joe Biden desafía los tabúes económicos en Estados Unidos. En sus primeros 100 días en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden ha puesto en cuestión los tabúes económicos asentados en el país desde la década de 1980, al apostar por una destacada intervención estatal y un refuerzo de los endebles sistemas de bienestar social. Es una inversión en Estados Unidos, que solo se da una vez en cada generación, algo no visto desde que creamos el sistema de autopistas interestatales y la carrera espacial décadas atrás. De hecho, es la mayor inversión en empleos desde la Segunda Guerra Mundial, subrayó Biden al anunciar su plan de infraestructura en Pittsburgh, Pensilvania, a finales de marzo. Se trata de un ingente plan de inversión pública de 2,25 billones de dólares diseñado para redirigir el tejido económico hacia un crecimiento sostenible y verde, que incluye más de 600 mil millones de dólares para modernizar la avejentada red de transporte y renovar la flota federal con vehículos eléctricos. Semanas antes había logrado que el Congreso aprobase un nuevo plan de rescate fiscal, el tercero en Estados Unidos, para contrarrestar la crisis desatada por la llegada de la pandemia del coronavirus al país, por un valor de 1,9 billones de dólares y con especial énfasis en el apoyo de las familias de menores ingresos. A juicio de Megan Green, investigadora de la Harvard Kennedy School, el enfoque económico de Biden supone el fin de la era neoliberal presentada por primera vez por el presidente Ronald Reagan, 1981-1989, cuando los mercados se consideraban eficientes y se pensaba que funcionaban mejor sin ser molestados, según un artículo publicado esta semana. El capitalismo en cuestión. Hace 40 años, en su discurso de investidura de 1981, el expresidente Reagan pronunció una frase que marcó una época. El gobierno no es la solución a nuestro problema. El gobierno es el problema. Con Reagan llegaron importantes bajadas de impuestos y la confianza, respaldada mayoritariamente entre republicanos y demócratas, de que la prosperidad provenía de la economía de mercado y que el sector privado era más eficiente que el público. El demócrata Biden, que apoyó entonces esa agenda cuando era un joven senador, ahora se muestra decidido a desmontar ese paradigma. Greene destacó que el neoliberalismo ya estaba siendo cuestionado cuando la crisis financiera global mostró que los mercados financieros podrían hacer arrodillarse a las economías, y que el aumento de la desigualdad provocó que la gente cuestionase si el capitalismo realmente estaba funcionando. Para sufragar esta alud de gasto público, el actual mandatario estadounidense plantea una subida de impuestos para las grandes empresas, con una alza de la tasa impositiva del 21% actual al 28%, y limitar las maniobras de evasión a través de paraísos fiscales. Además, Biden pretende aplicar un impuesto mínimo del 15% sobre los ingresos contables, los que reportan a los inversores, a diferencia de los ingresos que se reportan a la hacienda estadounidense. Lo positivo no está solo en reconocer que las grandes corporaciones en Estados Unidos más rentables tienen más capacidad para contribuir de forma efectiva, sino que también hay que cerrar las vías a la elusión fiscal, el traslado de beneficios de forma artificial hacia territorios fiscalmente más agresivos, subrayó a F. Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de la ONG 0xFAM. Arrastre global. Para Ruiz, la clave es la capacidad de arrastre de estas propuestas debido al peso de Estados Unidos en la economía global. De hecho, la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen ya ha presentado una iniciativa al G20
que aglutina a los principales y economías avanzadas y en desarrollo, para establecer una tasa mínima global de sociedades del 21%. La idea es quebrar la carrera a la baja en materia de impuestos corporativos a nivel internacional, en palabras de Janet Yellen, y establecer sistemas fiscales estables y justos. En una muestra más de que los tiempos pueden estar cambiando, la propuesta ha sido acogida con buenos ojos por parte de grandes empresas, tradicionalmente opuestas a cualquier subida impositiva. Nosotros apoyamos un alza del tipo del impuesto de sociedades, apuntó en un comunicado el jefe de Amazon, Jeff Bezos, quien rara vez ofrece declaraciones públicas, a la vez que confió en que el gobierno y el Congreso alcancen un compromiso equilibrado que mantenga o mejore la competitividad de Estados Unidos. Bill Gates y su predicción de cuándo y cómo el mundo volverá por completo a la normalidad. El cofundador de Microsoft se refirió además al proceso de vacunación y ha insistido en la importancia de que las autoridades se preparen para futuras pandemias. El multimillonario filántropo Bill Gates cree que a medida que las vacunas estén cada vez más disponibles en todo el mundo, los niveles de contagios del COVID-19 se reducirán a cifras muy pequeñas a finales de 2022. En una entrevista que ofreció al programa Sophie Rage on Sunday de Sky News, aseguró que cuando eso suceda, el mundo volverá por completo a la normalidad a finales de 2022, pues ha depositado su confianza en el rápido avance de la vacunación en los países desarrollados. Según él, en los próximos 3 o 4 meses, Estados Unidos y otros países ricos empezarán a tener un exceso de dosis contra el COVID-19 que podrán compartir con las naciones en vías de desarrollo. Reino Unido y Estados Unidos llegarán a altos niveles de vacunación en el verano de 2021, por lo que creo que desde finales de año o principios de 2022 se comenzarán a distribuir vacunas hacia otros países para acelerar el fin de la pandemia, indicó Gates. Y eso sin contar con lo que ocurra con las vacunas de Janssen y con la introducción de nuevos remedios a la campaña de inmunización, añadió el empresario estadounidense. Dado que muchas de las vacunas han funcionado, aunque ahora estemos estudiando algunos de los efectos secundarios y asegurándonos de que podemos tratarlos y de que son muy raros, esta buena noticia significa que podremos suministrar otras, prosigue. Gates valora como no sorprendente que los países desarrollados estén teniendo un prioritario acceso a la vacuna frente a otros lugares menos avanzados, pues considera que la situación epidemiológica era mucho peor. No es del todo justo, pero cuando hayan inmunizado a un elevado porcentaje de población, las vacunas estarán disponibles para todos, planteó. Por tal razón considera positivo que los países ricos hayan podido vacunar a sus poblaciones de edad avanzada, ya que en general se habían visto más afectados que los adultos mayores de las naciones en desarrollo. Sin embargo, aclaró que no le parece justo que Estados Unidos se estén vacunando a jóvenes de 30 años, mientras no hay suficientes dosis para las personas de 60 años en Brasil y Sudáfrica. Dentro de 3 o 4 meses, la asignación de vacunas llegará a todos los países que tienen la epidemia muy grave, insistió. El filántropo se mostró confiado de los aprendizajes que esta pandemia puede haber generado en las autoridades. No obstante, ha lamentado que no se haya invertido en sanidad para poder responder ante una situación así. En 2015, Gates lanzó la alarma sobre el riesgo de epidemias globales en una conferencia TED, aunque en esa ocasión lo trataron de exagerado. Ahora sus advertencias cobran sentido. En una carta publicada en enero pasado, el cofundador de Microsoft y su esposa Melinda alertaron de que el mundo debe prepararse para la próxima pandemia como si se tratara de una guerra, incluyendo la inversión de decenas de miles de millones de dólares cada año. No podemos permitirnos que nos tomen de nuevo por sorpresa, escribieron el empresario y su esposa en una misiva anual.
El mundo necesita gastar miles de millones para ahorrar billones y evitar millones de muertes, advirtieron. La Fundación Bill and Melinda Gates ha invertido ya 1.750 millones de dólares para luchar contra la pandemia del virus del SARS-CoV-2, así como para promover y financiar proyectos de vacunación en países en desarrollo.